Damos gracias a Dios por esta hermosa mañana y por la oportunidad de estar aquí. Amén. Estamos agradecidos con Él porque Él nos ha ayudado y nos ha traído hasta este momento y su misericordia y fidelidad han sido reales para nuestra vida. Y vamos a entrar ahora en la administración de la palabra del Señor. Pero antes quisiera hacerle una pregunta de esas de ¿usted qué haría? Imagine por un momento que a usted le toca emprender un viaje largo, un viaje que se va a demorar muchísimo tiempo. Pero usted tiene ciertas propiedades aquí en esta ciudad y no tiene a quién dejarla. E imagine por un momento que usted las pone en arriendo y hace un contrato con ciertas personas de que esas propiedades mensualmente le va a dar un dinero. Y pasan los meses, 5, 6, 7 meses y la gente nada que se manifiesta. Pero como usted está lejos y no puede venir, manda a alguien conocido por usted, a la hermana Marta, que vaya hasta la casa y le diga a la gente que está arrendada que por favor se ponga al día. Que ya llegaron las primas, que por favor pague. Imagínese cuando la hermana Marta la llama y le dice, bueno, yo fui y esas personas dicen que no van a pagar nada y que hagan lo que se te dé la gana. ¿Usted qué haría? Dice, bueno, no voy a mandar más a la hermana Marta, voy a mandar una hermana más que a la hermana Carla. Voy a mandar a alguien más duro. Y resulta que cuando envía el reporte es que fue peor, que la persona se puso grosera, que gritó, que lo sacó, mejor dicho, tirando cosas y lo mandó para su casa y dijo, no voy a pagar nada y haz lo que quiera. Imagine que usted manda a una tercera persona y ya se vuelve agresiva. Los inquilinos que tiene ya pegan, golpean, y ya mandan a la persona encomendada por usted con una lesión. Pregunto, ¿usted qué haría en ese caso? Llama a la ley, llama a uno el SMAT, a todo, y ¿sabe qué? De que lo sacamos, contratamos al abogado, etcétera. Pero no voy a dejar. Usted, después de haber tenido la referencia de que esta persona estaba así de agresiva y que además la había pegado a la persona que usted había encomendado, ¿usted mandaría a un familiar suyo? Ya se enteró que es agresivo y todo. ¿Usted mandaría a un familiar a que fuera a la casa? No, ya esto es duro, ¿cierto? Ya esto es con la ley, la policía, etcétera. Bueno, nuestro texto de Marcos tiene una historia similar en la mañana de hoy. Una parábola que Jesús usa, una parábola muy conocida, una parábola llamada Los Labradores Malvados, donde Jesús va a atrapar a los líderes religiosos que estaban molestos con su popularidad. La popularidad de Jesús ya estaba amenazando la popularidad de los líderes religiosos. Y recuerden que ellos vivían de eso, de lo que la gente decía, de que la gente los admirara por lo que hacían. Y resulta de que ya Jesús se está volviendo en un peligro, porque estos líderes religiosos están perdiendo su prestigio, están perdiendo su popularidad, están perdiendo su influencia, su poder. Jesús en esta semana ha purificado el templo y ha acabado con todas las actividades comerciales que los líderes religiosos tenían en el templo y habían hecho del templo su actividad lucrativa. Y Jesús acaba de volcar sus mesas. Y ahora Jesús cuenta una parábola que une el deseo que tenían los líderes religiosos de acabar con Jesús y además el conocimiento que él tenía de que ellos querían hacer eso. Hay gente que piensa que la muerte de Jesús lo tomó por sorpresa, de que Jesús, porque fue un líder, fue un referente moral, no esperó la reacción de sus contradictores, pero no fue así, ¿cierto? Ya se lo ha anunciado repetidas veces a sus discípulos. 3 veces le ha dicho, voy a morir, voy a padecer en manos de los gentiles, le dijo la última vez, voy a ser entregado y es necesario que muera y que resucite, es necesario. Y ahora Jesús les dice por medio de una parábola
que él está en pleno conocimiento de eso y de las razones por lo cual los líderes religiosos quieren matarlo. La parábola narra de forma dramática estas ansias perversas y asesinas de sus enemigos. En realidad, en esta sección, Mateo pone 3 parábolas, de las cuales Marcos nada más nos da una, la parábola de los labradores malvados. Pero si usted lee Mateo, también va a encontrar otras 2 parábolas que acompañan esta, que son la parábola de los 2 hijos y la parábola de la fiesta de bodas. Marcos nos menciona esta porque atrapa de manera especial a los líderes religiosos. Esta es una parábola diseñada para que los oyentes descarguen toda su ira sobre los labradores malvados y después se enteren quiénes son los labradores malvados. Algo así como lo que David hace, como lo que hace el profeta Natán con David, ¿cierto? Le cuenta una historia y cuando el rey dice, ¿sabe qué? Que dicta la sentencia sobre el hombre de la historia, Natán le dice, bueno, ese hombre eres tú, y ya está atrapado. Bueno, Jesús hace algo muy similar en nuestro texto de hoy. Marcos capítulo 12, vamos a leer los primeros 12 versículos de este capítulo. Marcos capítulo 12. Los labradores malvados. ¿Ya lo tiene? Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 12. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Hermoso, ¿no? Estudiaremos este texto tan cargado de imágenes. En primer lugar, viendo la parábola, la imagen que Jesús usa. Esa parábola de los labradores malvados está comprendida desde el verso 1 al 9. Es el desarrollo de la ilustración que Jesús utiliza. En el verso 10 y 11 encontramos parte de la interpretación de la parábola. Y en el verso 12 encontramos la reacción que la parábola produce. Nosotros normalmente asociamos parábolas con historias bonitas. Nosotros normalmente cuando escuchamos parábolas, e incluso en la escuela dominical, los que crecieron en la escuela dominical, que vieron parábolas, dicen, estas son historias ilustradas para niños. La pregunta es, ¿será que la parábola era una historia bonita? A nadie quieren matar por contar historias bonitas. ¿Por qué produce esta reacción?
Era más que una simple historia, y los oyentes, después que escuchan la parábola, quieren prenderle, quieren matarle a causa de lo que acaban de escuchar. Así que algo hay. Y bueno, una parábola encierra una verdad espiritual, pero usa situaciones cotidianas que todos entendían. Pero detrás de esa situación cotidiana estaba la verdad central que Jesús quería comunicar. Y en esta ocasión Jesús usa esta parábola, usa imágenes de la vida cotidiana para ilustrar un principio espiritual. Así que en primer lugar estudiemos la parábola. ¿Qué quiere decir Jesús? Porque la imagen que Jesús recoge era una imagen muy conocida para quienes les estaban escuchando. Es más, la parábola tal cual está contada inicia exactamente igual que un pasaje en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 5, hay otra parábola donde el Señor les dice a Israel: yo también planté una viña y esta es la canción de la viña, y dice exactamente lo mismo que está allí. Es decir, en el primer versículo del capítulo 12, usted va a encontrar que Jesús parece que estuviera citando textualmente aquella parábola recogida en Isaías, porque el pueblo entendía que era lo que la viña representaba. La viña era Israel. Es más, en el templo de Jerusalén estaba grabada, según cuenta la historia, Herodes había grabado la viña en oro dentro del templo porque era un recuerdo de lo que Israel era. Y Jesús retoma la idea, retoma la imagen y dice: bueno, déjenme contarle una historia. Un hombre plantó una viña y ¿qué hizo? La acercó, ¿cierto? Cavó un lagar, un lugar donde recoger el jugo de la uva cuando fuera la uva pisada. Dice que este hombre edificó una torre. Es decir, el hombre de la parábola hace todo lo posible para garantizar el éxito de la viña. Le quita todas las piedras, con esas piedras seguramente hace un vallado, hace donde recoger el jugo, edifica la torre, seguramente una torre de vigilancia para que la gente viva allí, donde se guardan las semillas, donde se guardan las herramientas. Y después de que preparó todo, ¿qué hace el propietario de la viña? Dice que primero se la arrienda a unos labradores y después se fue lejos. Estos eran arreglos comunes en la época. El propietario, como tenía que estar ausente, alquilaba la viña y acordaba con los labradores parte del fruto recogido, parte de la cosecha. Usted la va a trabajar, usted la va a producir, y parte de esa cosecha o parte del producto después de la siega es mío, porque la viña es mía. Y dice que después que pasó algún tiempo, ¿qué sucedió? Bueno, tal como nuestra historia del comienzo, mandó un representante y envía un siervo a los labradores para recibir. Dice el verso 2: a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de esto, del fruto de la viña. Dice que lo hizo a su tiempo. Muy probablemente, si la viña es nueva, había que esperar unos años para la primera cosecha. Este hombre espera los primeros años de la cosecha y envía a un representante autorizado. Llega donde los labradores y le dice: bueno, cumplan con la parte acordada con el dueño de la viña y las condiciones del contrato que hicimos. Den parte del fruto. ¿Y qué hacen los labradores? Versículo 3. Lo toman, lo golpean y lo envían con las manos vacías. Es decir, inesperadamente estos labradores, a los que se les dio trabajo, a los que se les prestó la viña, se les alquiló la viña, no quieren dar nada del fruto de la viña. Se niegan a pagar la cuota acordada por el dueño. ¿Y qué hace? Recurren a la violencia. Y entonces lo toman, lo golpean. Dice, literalmente el texto dice, le arrancan la piel. Es decir, imagínense la golpiza que le pegaron al pobre hombre que llegó representando al dueño de la viña. Le arrancaron la piel. Esta golpiza fue severa y lo envían para atrás y limpio. Dice el texto, con las manos
vacía. Los que estaban escuchando seguramente aquí ya tienen una primera reacción que fue la misma reacción que ustedes tuvieron cuando yo dije le arrancó la piel. Dice, qué conchudos estos labradores, ¿no? Hacen un acuerdo, les alquilan la viña, está rentada, tienen que pagar y no quieren, como quien tiene un inquilino conchudo, ¿no? Que quiere que le arregles todo, pero no quiere pagar lo acordado. Y ahora que estos hombres han violado el término del contrato, de lo que se había acordado, además han intimidado a la persona que el dueño de la viña ha enviado. Pero fíjense que el dueño de la viña, el propietario, no se deja intimidar, sino que ¿qué hace? Envía a otro. Versículo 4, volvió a enviarles otro siervo, pero a este le va peor, porque a este lo apedrean y le parten la cabeza. Él literalmente dice, le pegan un golpe severo, un porrazo, como se podría decir, en la cabeza, hiriéndolo en la cabeza. Y además de eso, lo afrentan, lo devuelven deshonrado. Es decir, se burlan de él. Vaya y le dice al dueño que no vamos a pagar nada y que haga lo que quiera. Nosotros somos los chachos. Lo deshonraron, es lo que el texto dice. Lo afrentaron. Y la violencia cada vez va siendo peor. Al primero le arrancan la piel, a este le parten la cabeza, pero ya la cosa se vuelve seria. Porque el dueño sigue siendo paciente y sigue siendo misericordioso. A estas alturas ya usted habría echado la policía, al ESMAD, los jueces, ya usted habría parado enfrente a todos los familiares, todos tenemos un tío torcido, ya lo hubiese llamado, ¿cierto? Todo el mundo tiene a alguien en la familia que, hey, ven acá, tengo un no te preocupes, déjamelo a mí. ¿Sí o no? Ya usted hubiese tomado cartas en el asunto. Pero este dueño no, este dueño es paciente y a pesar de toda la afrenta continúa enviando a sus siervos. Y el verso 5 dice que volvió a enviar a otro. Pero el nivel de violencia ya aumentó. ¿Ahora qué sucedió? A este lo mataron. Wow. Y Jesús resume diciendo, y envió a otros muchos. Y los labradores golpeaban a unos y mataban a otros. Según nos cuenta Mateo, la forma en la que lo mataban era que lo mataban a pedradas. Cada uno de los que enviaba era muerto. Y el dueño de la viña iba enviando a representantes, a siervos suyos, pero los labradores no respondían sino con muerte y violencia. Y aquí es donde el dueño de la viña hace lo que ninguno de nosotros hubiese hecho. Contemplando esta respuesta de los labradores, el dueño de la viña debió enviarles una armada, debió enviarle el ejército, debió enviar a los jueces y que los labradores pagaran de la misma forma, conforme la ley contemplara. Es decir, que ellos habían matado a sus siervos, debió enviar la justicia para que también matara a cada uno de estos labradores malvados. Pero el dueño no piensa así. ¿Qué hace el dueño según el verso 6? Hace lo asombroso. Conoce el carácter y el corazón de los labradores a quien le arrendó la viña. Pero ahora dice, tengo aún a alguien, a un hijo. Y después dice el texto que este hijo era el amado, no que se llamaba Amado, no. Amado es el modismo para decir único. Era su único hijo, el unigénito. Evoca esa voz del cielo que dice en el bautismo de Jesús, este es mi hijo amado, ¿cierto? Mi único hijo, el unigénito. Y dice, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Se identifica al hijo como el único y está en un nivel distinto de los otros siervos. Es decir,
Los otros eran siervos, pero este es el hijo. Los otros eran muchos, pero este es único. El heredero, a él lo van a respetar, y la misión del hijo es la misma de los siervos, que estos labradores entren en razón y den el fruto que deben dar. El propietario le da a sus arrendatarios numerosas oportunidades, pero esta oportunidad es sin igual. En esta ocasión envía a su único hijo. Y antes de seguir con la parábola, me gustaría que usted pensara, porque nosotros a veces vemos ya, tenemos identificado en la parábola quién es cada una de las personas que está ahí. Sí, y nosotros leemos esto y decimos, no, si esto es con otro. Esta parábola es para los fariseos. ¿Cuánto tiene que ver esto con nosotros hoy en día? ¿En cuántas oportunidades Dios ha sido paciente con nosotros? Y nos ha enviado una y otra vez la verdad de su evangelio. Y en reiteradas ocasiones, así como lo fue con Israel, paciente y misericordioso. ¿Cuántas veces muchos de los que estamos aquí nos hemos rehusado a recibir la verdad? Y el Señor sigue siendo paciente y paciente y paciente. Y algunos, teniendo la verdad enfrente, prefieren los falsos maestros. Y prefiere quien le diga lo que quiere escuchar. Y sabe que no es la verdad, pero quiere sentirse contento y callar la voz de su conciencia, lo que quiere oír. Así que esta parábola también tiene que ver con nosotros. Y los detalles que Jesús está usando son sorprendentes, porque esta decisión del dueño de la viña es sorprendente. El dueño de la viña está mandando a su hijo. Y después de todos esos intentos, usted y yo, la narración debió seguir, y le mandó la fuerza armada, las autoridades, y arrasó con los labradores malvados. Fin de la historia. Pero antes de eso, les manda a su hijo, a los mismos que ya habían ejecutado a sus siervos. Le manda a su hijo. Va en contravía de cualquier pensamiento lógico. Imagínense a los oyentes. Dice, qué absurdo, inexplicable, inesperado. El dueño de la viña espera que respeten a su hijo. Digan, no, entenderán que es mi hijo y lo van a respetar, pero esto no sucede. Los labradores tienen otros planes. Jesús les acaba de decir a los fariseos y a todos sus oyentes que Él es completamente único. Los labradores debían mostrarle respeto, pero no lo hacen. ¿Qué hacen entonces los labradores? Verso 7. Arman un plan, ¿cierto? Los labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Se dieron cuenta que tenían una oportunidad única. Este es el heredero, el único heredero. Y según la ley tradicional, una tierra que no era reclamada durante por lo menos 3 años ya pertenecía a quien la trabajaba. Entonces dice, si nadie viene a reclamar y no hay quien venga a reclamar, de papayita, nos podemos quedar con todo esto y no tendremos que rendir cuenta a nadie, ni compartir el fruto de esta viña con nadie. Esta viña será completamente nuestra. Eso sí, debemos matar al heredero. Ese es el plan que estos hombres tienen, y toman medidas inmediatas. Toman al hijo, lo matan y ni siquiera un entierro digno le dan. Lo sacan de la viña y lo tiran como un animal muerto. Ni siquiera un entierro digno le dan. Y fíjense que lo que los labradores hacen en esta historia es exactamente lo que los fariseos quieren hacer con Jesús. Este es el plan de ellos. Es más, a Jesús lo van a matar de esta forma afuera de Jerusalén. Lo van a sacar de Jerusalén y afuera lo van a matar. Y lo que los labradores hacen es exactamente lo que ellos están planeando. Cuando usted lee más adelante en los evangelios, el plan del sumo sacerdote y de la gente es exactamente este. Tenemos que matarlo.
como sea. Y aquí está el clímax de la parábola. Aquí Jesús los tiene donde quería llevarlos. ¿Por qué? Porque estos hombres en su mayoría eran terratenientes, eran los dueños de la tierra de esa época. Y les está diciendo Jesús: ¿usted qué hubiese hecho si le pasa eso? Si usted pone a unos inquilinos en su viña, acuerda con ellos y le envía gente a que le dé la parte que le corresponde y la gente no lo hace, ¿usted qué haría? Aquí los tiene donde quería. Versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Cuando lo imaginamos nosotros como dueños de una casa, de un apartamento con un inquilino rebelde, decimos: no, yo hago lo que sea, pero de que lo saco, lo saco. Y estos hombres conocen la respuesta. ¿Qué haría si usted fuera el dueño de la viña? Los oyentes están indignados en la historia. Están indignados porque estos labradores han sido ingratos, estos labradores han sido malvados. Y Mateo nos dice quién da la respuesta a la pregunta de Jesús. Es decir, si usted mira la misma parábola en Mateo, se da cuenta que quienes contestan esta pregunta son ellos mismos. Los líderes religiosos en Mateo capítulo 21, verso 40, son los que dan respuesta a la pregunta de Jesús: ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué hace? Mateo 21, 40 y 41 dice: cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y dice el verso 41, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. O sea que estos eran jueces justos. Qué tremendos jueces. Son ellos los que responden indignados y responden inmediatamente como buenos jefes y buenos jueces que eran. Y Jesús reafirma: así es, a los malos va a destruir y le va a dar la viña a otro. Pero ellos como que después dicen: uy, espérate un momentico. Y entienden de quién está hablando la parábola. Y no saben que ya se han incriminado ellos mismos, se han condenado a sí mismos. Igual que David con el profeta Natán. Después que dicta la sentencia y el profeta le dice: ese eres tú, ya como me echo para atrás, ¿no? Es más, Lucas nos cuenta que cuando ellos se dan cuenta, se ponen las manos en la cabeza y dicen: Dios nos libre. ¿Ya para qué? Ya has llegado al punto. Jesús está de acuerdo con esa respuesta, la firma, le dice: así es. Él va a destruir sin misericordia a estos labradores malvados y le va a dar la viña a otros. Jesús los ha atrapado en su mismo juego con esta parábola. Y yo creo que el relato refleja la verdadera historia de por qué Israel rechazaba a sus profetas, ¿no? Porque quería vivir como le diera la gana. Entonces, cuando aparecía el profeta que le decía: tienes que volver tu corazón a Dios, vuélvete de tu mal camino, era más sencillo matar al profeta que volverse del mal camino. Esa es la razón. Él quería ser el dueño de su propia viña y producir y recibir los frutos y no tener que rendirle cuenta a nadie. Y por eso mataba. Jesús tiene que decir de Jerusalén: Jerusalén, eres la ciudad que mata a sus profetas. Matas a tus profetas. Y cuando estos hombres se dan cuenta que la parábola iba dirigida a ellos, no se arrepienten, no entran en razón cuando son confrontados con su pecado, sino que empiezan a enfurecerse más contra Jesús. Se dan cuenta que Jesús los ha llevado a condenarse a ellos mismos. Se da cuenta de que ellos están representados en la parábola y han dictado sentencia sobre ellos mismos. Así que Jesús ahora comienza a interpretarles un poco la parábola. Así que en segundo lugar, miremos la interpretación de esta parábola. Versos 10 y 11, Jesús les dice: ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto
y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Los dirigentes del pueblo intentan retractarse de lo que han dicho, pero ya la sentencia está dada. Y comienzan en su mente a hacer la relación de cada una de las cosas que están en la parábola. ¿Quién planta la viña? Tanto en Isaías como el dueño de la viña, ¿quién es? ¿Quién es? El Padre, ¿cierto? Dios es el dueño de la viña. La viña es Israel. Los labradores, ¿quiénes son? Ya ellos se dieron cuenta. Los labradores son estos líderes y dirigentes que estaban como mayordomo administrando la viña del Señor y que debían hacer que Israel diera el fruto que Dios esperaba, pero los líderes estaban haciendo otra cosa. La cosecha es el tiempo en el cual Dios espera ver el fruto espiritual, que Israel comprenda, obedezca la ley y le dé el fruto de adoración obediente, de amor a Dios, pero Israel no da fruto. Es más, la parábola en Isaías dice que esperaba uvas y lo que dio fue uvas silvestres, uvita de playa, uvita amarga. No se come. ¿Quiénes son los siervos enviados por el propietario? Ya usted también lo sabe, ¿cierto? Vez tras vez, los profetas del Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Juan el Bautista, fueron enviados por Dios para denunciar el pecado de Israel y de sus líderes religiosos, para llamar a la nación al arrepentimiento, a que diera el fruto que Dios esperaba, que diera una cosecha fructífera. Pero ¿qué había hecho Israel con sus profetas? Los mataba, porque quería vivir para sí mismo. Según la tradición, un profeta tan grande como Isaías es muerto aserrado con una sierra de cortar madera. Lo cortaron en dos. Jeremías fue maltratado, lo colocaron en una cisterna, lo acusaron de traición y según la tradición lo matan apedreándolo. Ezequiel enfrentó toda clase de hostilidad. Amós tuvo que huir para salvar su vida porque lo querían matar. Zacarías fue rechazado. Miqueas, cada vez que hablaba lo abofeteaba. Israel siempre rechazó a los profetas porque estos sí eran profetas de verdad, verdad. Y normalmente el profeta de esta naturaleza lo que quiere volver es el corazón a Dios. Y cuando confronta el pecado, la gente se incomoda. Tú ese profeta de 3 millones de seguidores en Facebook y en YouTube es porque está diciendo lo que la gente quiere oír. Y entonces cuando dice lo que la gente quiere oír, por eso está así. Porque la reacción natural y humana es decir, no. Quítate de mi camino, no me estorbes. Y en esta parábola está diciendo, cada vez que Dios envió a sus siervos, ustedes lo mataron. Incluso a Juan le volaron la cabeza por decirle, no te es lícito estar haciendo lo que estás haciendo. Y eso le cuesta la cabeza a Juan. Porque esta era la misión que Dios les había encomendado. Así que esta maravillosa parábola ellos tienen claro además que ya Jesús sabe que ellos planean matarle. Sabía perfectamente que ellos están planeando. ¿Por qué? Porque ¿quién es el hijo del dueño en la parábola? No era un siervo, no era un profeta, era el único, ¿cierto? El Hijo de Dios, el heredero. Pero resulta que estos dirigentes querían controlar la heredad, querían controlar a Israel. Y así como los labradores malvados planearon matar al hijo y lo arrojan fuera, así ellos van a rechazar y van a sacar a Jesús de la nación, porque ellos quieren recibir el fruto de la heredad que es Israel. No quieren compartir el fruto con nadie. Y está dictando sentencia, porque el dueño de la viña va a dictar sentencia. Y a estos dirigentes, tal cual como expresa la parábola y como ellos mismos han sentenciado,
la viña, la administración, la mayordomía, les será quitado. El juicio será devastador y les será dado a otros que sí den fruto. En el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano arrasa completamente Jerusalén, Israel completamente. Todo lo que era templos, sacrificios, sacerdotes, no existe hace más de 2000 años. No lo han podido reconstruir. Es más, ya ni siquiera podrían, porque cómo siguen la línea de cuáles son de la tribu de Leví para reconstruir los sacerdotes. Todo eso se perdió en la dispersión de todo. Es decir, todo esto le fue quitado y ahora le ha sido dado a otros. Y aquí hay unos humildes pescadores, algunos llamados los apóstoles, 12 hombres comunes y corrientes, despreciados, sin formación, fuera del sistema religioso, que ahora se van a convertir en los mayordomos, en los recipientes de la revelación divina de lo que Dios quiere hacer, y de allí nos va a alcanzar a nosotros. Jesús les cambia la imagen y les concluye de esta manera, y aquí es donde entramos también nosotros, ¿cierto? Jesús le dice, miren, ustedes ni siquiera esta escritura han leído, y les cita un texto que está en el Salmo 118, un salmo que ellos cantaban todos los años. El Salmo 118 está comprendido como en el himnario de Israel, lo que llaman el Gran Jalel, y todas las fiestas de Pascua, a medida que un peregrino se va acercando a Israel, va cantando un grupo de salmos. Y el Salmo 118 estaba incluido en el Gran Jalel. Es más, usted ha leído que en la última cena, después de que ellos han comido, cantan. Algunos dicen que lo que cantaron fue el Salmo 118. Lo que la gente dice cuando Jesús entra a Jerusalén: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, está en el Salmo 118. Pero esto que Jesús le está citando también está en el Salmo 118. El Salmo 118, el versículo 8 es el centro de la Biblia. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Ese es el centro. De aquí para allá, la misma cantidad. De aquí para allá, la misma cantidad de versos. Y este Salmo 118, es que Jesús le dice, ustedes ni siquiera lo han leído. ¿Cómo así? Si lo cantamos todos los años. No, pero no lo han entendido. Y les cambia la figura. Ya no la figura de la viña, sino ahora la figura de un edificio, de una construcción. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Se los pone en forma de pregunta. Primero los inculpes dicen, ni siquiera entienden lo que este salmo tan conocido decía. Lo que este salmo que ustedes cantan vez tras vez. Esta piedra que ustedes están rechazando es la cabeza del ángulo, la piedra fundamental, la que le da simetría y fundamento a toda la edificación. Esta piedra que ustedes están diciendo no me sirve, es la que establece la base. Y dice Jesús, refiriéndose a sí mismo, que Él es la piedra angular en el reino eterno de Dios. Es Él quien sostiene la estructura. Él es quien sostiene la simetría del reino de salvación. Y esta va a ser la predicación de los apóstoles vez tras vez. Lo que ustedes rechazaron es lo que Dios escogió, así como lo hizo con Cristo Jesús. Para los líderes religiosos esta piedra no era suficiente, era inaceptable, era incapaz y la habían rechazado, pero Dios estaba construyendo la verdadera casa espiritual en este fundamento sobre Cristo. Y esta profecía es cuando nos incluye a ti y a mí, porque dice, Dios ha hecho esto, no es cosa maravillosa a nuestros ojos, el Señor es quien lo ha hecho. Porque esta profecía está hablando de nosotros como iglesia. Está hablando del nuevo pueblo que Dios fundó después del Pentecostés, cuya piedra fundamental, cuyo fundamento es Cristo mismo. Está compuesto por judíos y por gentiles, y somos nosotros. ¿Cuál es la reacción de estos hombres después? Nuestro tercer punto es la reacción, versículo 12. Se decían unos a otros, ¡ay, qué historia tan bonita! ¡Qué impactante! ¿Cómo anda el mundo? No, su reacción es, procuraban prenderle, agarrarlo, ¿cierto?
porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándoles. Bueno, qué curioso, porque normalmente ellos no entienden, pero esta vez sí entienden. Y furiosos procuraban prenderle porque habían comprendido, y decían unos a otros: si es puya, que pase. Entendieron perfectamente de que era de ellos quien estaba hablando. Y no lo prenden en ese momento, no lo ponen bajo cautiverio porque temían a la multitud. Pero fíjense que tampoco se arrepienten, sino que irónicamente salen a hacer lo que Jesús ya les dijo que iban a hacer. Salen a planear cómo matarle. Salen a cumplir que son exactamente iguales a los labradores de la viña. Salen a armar un complot que no ejecutan porque le temían a la gente. Y recuerden que estos hombres viven de lo que les dice la gente, del favor de la gente, de que la gente los tenga y los reconozca. Entonces, como temían a la gente, no lo hacen de inmediato, pero lo van a terminar haciendo unos días después. Yo decía el domingo pasado de que solo hay dos caminos, ¿cierto? O le temes a los hombres o le temes a Dios. Y de eso depende la forma en la que vivimos. Estos hombres, como no le temían a Dios, le temían al hombre. Y las parábolas de Jesús, que buscaban normalmente ocultar esta verdad, para él en este momento está evidente. Los líderes religiosos lo dejan, pero después van a venir nuevamente a confrontarlo. Pero han entendido que la parábola habla de ellos también. Ellos rechazan la parábola, pero también han rechazado la piedra angular. Han rechazado el fundamento y por lo tanto están condenados. Y yo creo que esto es una verdad para todos los que estamos aquí. Solo hay dos cosas que Jesús puede ser para ti. O puede ser la piedra donde tropiezas, o puede ser la piedra donde se fundamenta todo lo que tú eres. Amén. O es piedra que te hace tropezar, tropezadero para los judíos, dice Pablo en Corintios. O es la piedra sobre la cual está edificada su verdadera casa espiritual. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Piedra que hace tropezar o el fundamento donde descansa el verdadero templo del Señor? Y esta parábola nos pone a pensar muchas cosas. Y quiero simplemente, para finalizar, hacer algunas aplicaciones de lo que esta parábola muestra. Porque yo creo que es muy diciente, por lo menos algunos aspectos de lo que Jesús muestra en esta parábola son muy dicientes. En primer lugar, resaltar la paciencia del propietario, que no tiene ni su paciencia ni la mía, que en el primer intento ya hubiese actuado. Ah, sí, ahora espérate ahí. Voy ahí. En el relato escuchamos los pensamientos del propietario de la viña, vez tras vez. Le voy a enviar a otro siervo, le voy a enviar a otros siervos, a pesar de que eran maltratados y asesinados. Y después dice: voy a enviar a mi hijo porque sí lo respetarán. Era optimista, era paciente, era misericordioso. Y yo creo que aquí está reflejado de manera sorprendente, ¿cierto? La incesante esperanza y el constante esfuerzo de Dios porque los pecadores se arrepientan, para que entren en razón. Aquello que a la sabiduría humana sería una locura, es absolutamente absurdo, de que aún enviara a su hijo. Esta escandalosa gracia así lo hizo. Dios, a pesar de nosotros, envió a su hijo. Esta gracia es escandalosa. Y aquí está reflejada la paciencia del dueño de la viña. Pero lo otro que está reflejado en esta parábola es la necedad de los que están arrendados. Son completamente necios. Y cualquiera que siendo arrendatario, ¿cierto?, se cree dueño, es un necio. Y así hay muchos que se creen dueños siendo simplemente un administrador y se cree dueño.
Hoy en día, hermano, ya hay, por ejemplo, iglesias que no se conocen por el nombre de la iglesia, sino del pastor. Ay, ¿y tú a qué iglesia vas? A la iglesia de fulano. Ve, yo pensaba que era la iglesia de Cristo, ¿cierto? Y nadie la conoce por el nombre. Y cuando le dicen el nombre, esa se llamaba así. Yo siempre la conocí como la de Pedro. La de Pedro Pérez. Qué ridículo. Alguien que siendo mayordomo se cree dueño. ¿Y por qué? Porque cree que puede él disfrutar simplemente de los frutos de algo que no plantó y que no es de él. La necia arrogancia de cualquiera que se cree dueño. Y sí, eso es una aplicación, pero hay algo más profundo en esto. Y es que en últimas, Él es dueño de absolutamente todo. No solo de su iglesia, sino que tu vida y mi vida le pertenecen también. Y esto sí nos pone en un problema serio. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano piensa, es muy sencillo. Si yo quiero vivir para mí mismo, si yo quiero recibir para mí mismo todos los frutos de lo que yo haga, sencillo, tengo que sacar a Dios de la ecuación. Tengo que eliminarlo. El ser humano piensa que si borra a Dios de su vida, puede asumir él el control de todo. Y eso es una necedad. Y eso es lo que estos hombres intentan. Pero nos muestra el verdadero problema del corazón humano. Cada uno de nosotros tiene que reconocer que Dios es el dueño de nuestra vida. Y que todo lo que hacemos debe dar gloria a Él. Y que el fruto de todo lo que nosotros hagamos es que Él sea glorificado. Pero si tú quieres recibir esos frutos, esos aplausos, esa tocadita de hombro para ti mismo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que borrar a Dios de tu vida. Es por eso que uno de esos grandes filósofos, lo primero que dijo en su época, muy citado, la filosofía de Nietzsche es muy citada para decir: Dios ha muerto, viva el superhombre. Porque tienes que sacarlo, tienes que matar a Dios para que ahora vivas para ti mismo. Y todo intento de nuestro pecado, todas las cosas, cada vez que nosotros queremos y procuramos gloria para nosotros mismos, lo que estamos intentando hacer es matar a Dios. Pero es que yo pensaba que esta parábola hablaba de los fariseos. No, también habla de tu corazón y de mi corazón. Sacarlo para quedarme yo con toda esta heredad. Con yo recibir el fruto. Queremos ser nosotros los dueños de la viña. Nos dieron el chance y queremos manejar. Y además de que queremos manejar, queremos poner el carro a nuestro nombre. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que deshacerse del dueño. La parábola es viviente, la parábola es tan diciente. Porque para que usted quiera vivir como usted le da la gana, ¿qué tiene que hacer? Lo mismo que Israel hacía con sus profetas: callarlos, matarlos. Entonces, cuando yo vengo, ¿cierto?, y escucho lo que Dios me ha dicho, la forma en la que Él quiere que yo viva, mejor tengo que callar esa voz para poder seguir viviendo como yo quiero vivir. Tengo que anularlo para poder hacerlo. Y cualquier grupo que ocupa una posición de poder, pero obstruye la productividad de la tierra, ¿cierto?, va a hacer exactamente esto. ¿Qué es lo que tiene que hacer un líder, un pastor, para recibir él el fruto de la viña que le pertenece al Señor? Sencillo, tiene que invisibilizar a Cristo y proyectarse Él. Saca al hijo del dueño del asunto. Ya no habla de Cristo, sino habla de Él, de Él, de Él, de Él, de Él. Y cuando lo invisibiliza, se queda Él con el fruto. Entonces ya no es Cristo el que sana. Tiene que ser pastor tal. Amén.
Esa es la parábola de los labradores malvados. Todo intento. Pero resulta que nosotros cuando leemos la parábola, o nosotros cuando leemos la Biblia, nosotros cuando escuchamos la enseñanza, siempre pensamos que es para otro. Y ese es el pensamiento del que tienes que desarmarte, ¿cierto? Cuando venimos y escuchamos, normalmente decimos, si hubiese venido no sé quién, esta palabra es para no sé quién. Deja que monten el video, se lo voy a mandar a no sé quién, para que escuche. Y resulta de que exactamente ese era el corazón de los fariseos. Pensaba que eran otros. Y dijeron, ¿sabes qué? Lo que hay que hacer es quitarle la viña y dárselo a otro. Y en el momento, si soy yo, no, entonces no, Dios nos libre. Porque cuando es para otro, sí, que caiga toda la justicia. Pero cuando es para mí, no están así. ¿Cierto? Para el pecado de otro, sí. Lo mío fue una canita al aire, un desliz. Pero el pecado de otro, eso sí. Porque creemos que es para otro. Y cuando hacemos eso, nuestro corazón es exactamente igual al de estos líderes religiosos. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Esta parábola y toda la Biblia será más efectiva cuando su impacto se vuelve sobre nosotros mismos. Es decir, hermano, usted y yo en esta mañana también tiene que revisar sus papeles. Tiene que revisar su responsabilidad. Debe analizar en cada uno de los ámbitos, en su familia, en su trabajo, en el ministerio, en las cosas que Dios le ha puesto a administrar a usted. ¿Para quién está dando fruto? ¿Para Dios o para usted mismo? Nuestra responsabilidad debe analizar en dónde nosotros hemos rechazado, hemos maltratado a los siervos de Dios que nos han amonestado. Donde nosotros, como dice el libro de Hebreos, hemos seguido rechazando al Hijo de Dios. Donde nosotros le hemos dicho, esto no lo toques, esto no. De esto me encargo yo. Yo administro y tengo control de esta área de mi vida. Cuando el dueño de nuestra vida es Él. Así que esta parábola aplica para cada uno de nosotros. ¿En qué lugares de lo que Dios te ha dado a administrar no estás dando el fruto que Dios esperaría que dieras? Porque estás queriendo cosechar solo para ti. Dice, sencillo. ¿Tú no escuchas a esa gente que dice, este trabajo con el sudor de mi frente? ¿Qué hay detrás de la expresión con el sudor de mi frente? Todo lo que yo consiga, todo lo que yo haga, todo lo que yo tenga es por mi propio esfuerzo. Y todavía no sabe si mañana va a amanecer tieso. ¿Sí? Pero así somos, ¿no? No sabe si mañana ni siquiera respirando está. No tiene control sobre eso, pero dice, pero tiene que sacar a Dios del asunto. Por eso Santiago tiene que decir, espérate, antes de decir eso, si Dios quiere, más bien digamos, aguanta, que estamos en sus manos. Y por último, y la última aplicación de esta hermosa y gran parábola, y es que la razón por la cual según lo que la parábola enseña, Dios le está quitando a los que tenían la administración de este tesoro, de esta viña, porque no está dando fruto, y se la está dando a otros, y entre esos otros estás tú y estoy yo. La razón por la cual se la está quitando es porque ellos no dieron el fruto que el dueño de la viña esperaba. ¿Y cuál era el fruto que Dios esperaba de esta nación y de sus líderes? Bueno, Jesús acaba de purificar el templo, que es la cumbre de la nación, porque no es una casa de adoración a Él, sino es una cueva de ladrones. Amén. Es decir, que nuestra responsabilidad es dar fruto donde Israel no dio fruto. Es decir, nosotros como iglesia en nuestro tiempo hemos sido escogidos por Dios para cumplir los propósitos de su gracia para todo el mundo.
Nosotros hemos sido escogidos por Él para esta tarea, para que extendamos este glorioso evangelio, para que prediquemos esta buena noticia, no para traer gloria a nosotros mismos, sino para traer gloria a Él. Así que nosotros tenemos que ser un lugar de adoración, porque su casa es casa de adoración. En eso fracasó Israel, para todas las naciones. Nosotros tenemos que ser una comunidad de perdón, porque en eso fracasó Israel. Ese es el fracaso de ellos. Y vamos a seguir leyendo allí. Nosotros somos los llamados a darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Nosotros somos los llamados a amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si no hacemos eso, fracasamos igual que Israel, porque ese era el fruto que Dios estaba esperando. Dios espera que su viña, que su pueblo sea una comunidad acogedora, de oración, perdonadora, dedicada y amorosa. Que nosotros, que estamos construidos sobre la piedra angular que es su Hijo, demos el fruto que Él espera de nosotros. Lo que Israel no pudo hacer, Dios nos los ha encomendado a nosotros, su iglesia. Cosa maravillosa ha hecho Dios delante de nuestros ojos. Somos los nuevos labradores de esta viña. Cuidado. Tienes la experiencia de los antiguos labradores. Somos los nuevos labradores de la viña y debemos dar el fruto que el dueño de la viña espera de nosotros. Así que, hermano, sigamos predicando y que el reino siga avanzando. Revisemos para quién queremos dar fruto. Porque si quieres dar frutos para ti mismo, significa que quieres eliminar al único dueño de la viña. Pero si quieres dar frutos para Él, o dicho de otra manera, ¿dónde vas a colocar a Jesús? ¿Como la piedra, como la roca inconmovible, como el fundamento de tu vida? ¿O seguirá siendo un tropezadero donde vez tras vez tropieza? Pero es que esto, pero que esto, ¿qué es Jesús para ti? Y hoy los nuevos labradores estamos aquí para cumplir el deseo del corazón del dueño de la viña. Cierra tus ojos donde estás por un momento. Y examinemos nuestro propio corazón. Examinemos nuestra propia vida. Preguntémonos a nosotros mismos para quién hemos querido dar fruto. Para ti mismo, para que la gente te vea, te aplauda, te reconozca. O en cada una de las áreas que Dios te ha dado a administrar por su gracia y por su misericordia, sin merecerlo. Aquello que Dios puso en tus manos, tu familia, tu trabajo, tu carrera, tu ministerio, la congregación a la que perteneces. ¿Para quién estás dando fruto en eso? ¿Es tu vida realmente una muestra que el mundo puede ver y entender que tú tienes un verdadero dueño? Que el dueño de absolutamente todo es también dueño de tu propia vida, y que todo lo que se produce en tu corazón es para dar gloria y honra al dueño de todo. Examinamos nuestra propia vida y nuestro propio corazón. Entendemos también nuestra responsabilidad en aquello que fue el fracaso de estos líderes religiosos, llamados a realmente predicar que hay reconciliación por medio de la fe y el arrepentimiento.
pero habían hecho de esto su negocio personal. Señor, hoy entendemos la responsabilidad que tenemos y cómo esta gracia nos ha alcanzado a nosotros. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo sobre la cual descansa el verdadero templo espiritual. Un templo espiritual compuesto por piedras vivas, un edificio construido a partir de piedras vivas, en las cuales yo soy una de estas piedras, Señor, porque me rescataste de mi vana manera de vivir, estando perdido en mis delitos y en mis pecados. Tu misericordia me alcanzó, me has hecho parte de este edificio espiritual tuyo. Hoy te pertenezco. Hoy entiendo que soy completamente tuyo. Quiero vivir para ti, solo para ti. Y decir, Señor, y entender que no vivimos para nosotros mismos, que vivimos solo para ti, que el resto de nuestra vida queremos gastarlo en ti, Señor. Queremos producir abundante fruto, porque eso es lo que termina Jesús diciéndole a estos que habían sido comisionados y llamados para transmitir esta verdad. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y a nosotros, esta manada pequeña, tú nos has dado el reino para producir frutos de él, Señor. No queremos, Señor, cometer los mismos errores. No queremos invisibilizar a Cristo para nosotros quedarnos con la gloria. No queremos, Señor, ocultar tu cruz y lo que hiciste, porque tú eres el único dueño. Queremos vivir para ti, solo para ti. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a poder vivirlo. Ayúdanos a entender que eres paciente y misericordioso, y que vez tras vez me has estado llamando, y que en tu paciencia muchas veces he menospreciado a aquellos que me han querido traer a la verdad, a tu verdad, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.